Comienza esta intervención el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida y los Verdes Convocatoria por Andalucía y en su nombre toma la palabra el señor Maillo Cañada. Señor Maillo. Me viene muy bien, además. Ruego a nuestros invitados que vayan tomando asiento para poder dar comienzo a este punto cuarto del orden del día. Bien, señorías, señor Maillo tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Hoy asistimos a un debate gozoso. A un debate gozoso porque asistimos a un momento histórico de un largo camino. Desde un orgullo del sur, de un sur que va a irradiar e irradia a través de esta ley una continuación de la senda de conquista de derechos civiles sobre los cuales no puede haber ningún retroceso. Una ley que nos da varias lecciones. La primera de ellas, una lección clara. Rompemos una ley no escrita que dice que en periodos de crisis se aparcan o se paralizan los derechos civiles. Hemos asistido, vivimos y seguimos viviendo una crisis profunda de carácter social, económica, de deshilachar los hilos de cohesión social. Pero esa crisis no ha paralizado una ley audaz, una ley contundente, una ley que define una sociedad, una ley que decimos que irradia desde un orgullo del sur al resto del Estado y, desde luego, en nuestra sociedad. Y la segunda lección de esta ley, que una sociedad civil organizada, una sociedad civil bien articulada, garantiza una ley como esta. Esta ley formalmente la hemos presentado 3 grupos parlamentarios, el Grupo Socialista, el Grupo de Podemos Andalucía y el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, los Verdes Convocatoria para Andalucía. Pero esta ley viene inspirada, empujada, impulsada por una sociedad civil articulada en torno a las organizaciones LGTBI de Andalucía, a las que tengo el orgullo y el placer de dar el saludo, la bienvenida acogedora y calurosa a este Parlamento y a este debate. Es vuestra esta ley, es vuestro impulso y vuestro empuje el que ha permitido que se aborde, y estoy convencido que es ese empuje y ese impulso el que va a hacer de esta ley un apoyo, que tenga un apoyo unánime. Pero en esa segunda lección que tiene esta ley, hablamos de que ese ejemplo de organización de la sociedad civil articulada es un ejemplo sectorial que puede servir para otros ámbitos y para otras leyes que han quedado demasiado vaciadas después de haber sido aprobadas por el Parlamento por su incumplimiento, por la ausencia de desarrollo de concreción o por la tardanza en la elaboración y aprobación de decretos, de leyes, de órdenes o de reglamentos. Nosotros estamos convencidos y convencidas de que las organizaciones sociales aquí presentes y las no presentes, pero estoy convencido de que todas ellas están aquí, van a garantizar el desarrollo de esta ley. Van a garantizarla y sabemos que son testigos de la aprobación de esta ley y van a ser fiscales del cumplimiento y de su seguimiento. Así que profunda gratitud en nombre de este grupo parlamentario al trabajo que habéis desarrollado hasta ahora y profunda apelación a hacer un seguimiento y fiscalización para un grado de cumplimiento intenso, concreto y al 100%. A 40 años de tantas cosas, también estamos cerca de 40 años de la primera manifestación por los derechos LGTBI que tuvo lugar en Andalucía. Y toca hablar en esta ley, sentirse heredera de todas aquellas valientes y todos aquellos valientes que sembraron la semilla de
esta recogida de una semilla que se convierte en un fruto profundamente vigoroso. Toca reconocer a los que, en un primer lugar, a quienes sufrieron persecución, pero también a quienes vieron cercenadas sus vidas, a quienes vieron amputados sus sentimientos, a quienes vieron limitada la expresión de sus emociones, a quienes se tenían que sostener su vida emocional y sentimental en la pura clandestinidad, en un amor que, como decía Federico, no podía decir su nombre. Ahora, en este Parlamento andaluz, de manera solemne, decimos que existen amores de los que sí decimos su nombre y lo decimos de manera orgullosa. En una ley que, como establece en su propio preámbulo, es un instrumento de apoyo para erradicar conductas, unas conductas de las que tomamos conciencia. La consecución de los derechos de igualdad, del derecho al matrimonio, la Declaración de los Derechos del Hombre, de los Derechos Humanos, en 1948, que hace referencia al principio de no discriminación, que después se consolida en la Constitución del 78, que sin embargo no contempla la no discriminación por razón de opción sexual. El hecho de que haya tenido que pasar hasta 2011, cuando por primera vez en una resolución de la ONU se aborda el derecho a la no discriminación de la orientación sexual o de identidad de género, o que 7 años antes, orgullosamente también, el Estatuto de Autonomía de Andalucía, en su artículo 35, ya por fin reconociera el derecho a la orientación sexual. Toda persona tiene derecho a que se respete su orientación sexual y su identidad de género. Los poderes públicos promoverán las políticas para garantizar el ejercicio de este derecho. Decimos que reconocemos que existen, a pesar de ese marco legal que aparentemente nos protege, que existen conductas de odio, conductas de violencia y conductas de discriminación a las personas gay, lesbianas, bisexuales, transexuales o intersexuales. Y porque existen, esta ley los ampara, quiere amparar. Esta ley es una ley que desarrolla otra ley muy importante, la Ley 2/2014 de la transexualidad, una ley de un sector que está incluido dentro de esta Ley de Garantía de Igualdad, que no es una minoría, que es una fuerza multiplicadora y que, por tanto, combina y vincula a la necesidad de que se convierta en fuerza hegemónica. Es una ley que, cuando habla de abordar y proteger la igualdad y la no discriminación, tiene un papel fundamental en el ámbito educativo. Y me paro también por mi compromiso profesional y personal con la educación. Esta es una ley para proteger a los Diegos, a las Marinas, a los Juan Carlos que han pasado por mis aulas y que tuvieron el valor de denunciar las discriminaciones y los acosos laborales, pero también de quienes hicieron de esto un acto de rebeldía y ejercieron su derecho a la igualdad a pesar de que no hubiera leyes que los protegieran. A ellos el mejor de los homenajes y también el mejor de los servicios para que los futuros Diegos, las futuras Marinas y los futuros Juan Carlos sientan que existe una ley que los protege, sientan que hay normas en los centros educativos que no solo los protegen, sino que los promueven y que le educan a la comunidad y a la tribu y que, por tanto, es un elemento clave de aplicación de la ley. Decía al principio de la ley que no hay verdadera igualdad. No es posible sin una plena diversidad. Y también hay diversidad la temática que aborda la ley, no solo en educación, para nosotros fundamental, en la consideración de las actitudes, en la conformación de una sociedad que no es solo tolerante, una sociedad que tiene que normalizar el derecho y la igualdad y la no discriminación. Pero es diverso también en las actuaciones en el ámbito de la sanidad, de los servicios sociales, de la justicia. Muy importante impregnar en el ámbito de la justicia la normalización de los términos LGTBI y todos los que de ellos se derivan. En la propia administración pública, para la promoción al acceso laboral, para la normalización de los trámites de cualesquiera procedimientos. Y destacar dos novedades que la hacen ejemplar a esta ley. La del Consejo Andaluz LGTBI, y que nos interpela desde la comparativa de otras leyes que han tenido consejos de participación y que el Gobierno siempre los ha vaciado y apenas si lo ha reunido. Estamos convencidos de que este Consejo Andaluz LGTBI va a tener un reglamento
rápido para su desarrollo, para la definición de la composición del mismo y, sobre todo, para garantizar que se reúne, que va a seguir y hacer seguimiento y observaciones sobre toda la normativa que tenga que afectar al colectivo LGTBI y que va a tener una vida vigorosa e intensa. Y la otra novedad, las infracciones y las sanciones, que pueden sonar a algo negativo, pero que es una voluntad política de que se acabó la impunidad. Una ley que garantice la igualdad LGTBI, una ley que no puede permitir la discriminación por ninguna razón, ni de identidad sexual, ni de género, ni por orientación sexual, ni por la identidad de cuerpo. Por tanto, se acaba la impunidad y se impone desde la Administración un mensaje claro. No se permitirán y serán sancionadas con absoluta gravedad y proporción. Y, por último, apelamos a una complicidad desde la cotidianidad, a los empleados y empleadas públicas, a los educadores, al personal docente de los centros públicos y no públicos de la educación, a los profesionales sanitarios, a los trabajadores y trabajadoras sociales, a las personas que trabajan en el ámbito de la justicia, pero también a los ámbitos familiares, de amistades. Esta ley se cumple si hay una complicidad emocional, sentimental, de tolerancia cero, de profunda resistencia, convicción emocional de una sociedad que es más justa. Y esta ley también tiene un valor, que es la apelación a esa mayoría que se va a reflejar en este Parlamento, eleva al Congreso de los Diputados el impulso de una ley que es ejemplo para el resto del Estado y que se tiene que convertir en norma básica. La Ley de Igualdad y No Discriminación al colectivo LGTBI y la Ley de Transexualidad con todos. Muchísimas gracias, señor Maillo.